Vamos a estudiar en esta mañana el mensaje de Jesús a esta iglesia de Tiatira, una iglesia tolerante a la apostasía. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La ciudad de Tiatira fue fundada en el año 600 a.C., la cual era una ciudad importante y comercial. Y ahí estaba uno de los templos griegos llamado Panteón, o conocido como el Templo de Todos los Dioses. Era una ciudad localizada a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pérgamo, ciudad establecida como una colonia de Macedonia por Alejandro el Grande. Después de la destrucción del imperio persa, esta ciudad estaba localizada en Asia Menor, hoy en día Turquía. En una planicie de agricultura. Y interesante, porque al igual que Sardis, ellos se especializaban en teñir las telas en púrpura. Y es sobresaliente que Jesucristo escribiera una carta a una iglesia en un lugar tan oscuro y con una carta tan importante, con un mensaje tan importante a esa iglesia. Esta ciudad es mencionada por el doctor Lucas en Hechos 16:14, cuando se menciona la conversión de Lidia, cuando Pablo va hacia esta provincia y tiene esta visión de este hombre de Macedonia que le dice: ven y háblanos, pero él encuentra a un grupo de mujeres junto a un río orando. Y lo describe de esta manera, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No se menciona quién fue el fundador de esta iglesia. No se menciona ninguno de los apóstoles. Quizá fue esta mujer Lidia quien llevó el mensaje de victoria del Evangelio de Dios en Cristo Jesús a su propia ciudad. Jesús dirige esta carta de Tiatira y es una de las cartas más largas de todas las iglesias, y el que vamos a ver. Y vamos a ver la razón por la cual nuestro Señor lo hace, y aunque era una iglesia pequeña, se dirige a ella como una de las cartas más severas a esos creyentes en ese lugar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Miren junto conmigo esos versículos. 2:18. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido. Dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu perseverancia o paciencia, que tus obras postreras son superiores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira,
A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primeramente vemos en el versículo 18 que el Señor Jesús se dirige al líder, al pastor de esa iglesia, al encargado de esa iglesia. Y al igual que las otras cartas, se dirige primeramente a él como responsable de esa iglesia a la cual él está pastoreando. Y noten la manera en que se dirige a él. Se dirige a él primeramente como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. De la misma forma que se describe en el capítulo 1, versículo 14 y 15, lo que les quiere decir y la manera en que se va a presentar a ellos es como el juez justo y verdadero que puede traer justicia sobre todos. Pero no, quiero que noten, que vean el carácter con el que se presenta a esa iglesia y se pronuncia a estos creyentes, va con la persona del Señor Jesucristo, con una característica del Señor Jesucristo. Lo describe como sus ojos como fuego, por la indignación y la purificación que va a hacer en esa iglesia. Y vean la manera en que lo menciona, porque va a revelar una de las personalidades, de las características de Cristo sobre su iglesia. No solamente como un Salvador, sino como un juez glorioso. La Biblia, cuando habla de bronce, siempre en la Biblia cuando se menciona bronce, simboliza juicio. Simboliza juicio. Y esta iglesia estaba permitiendo algunas cosas dentro de ella, que al igual que la Odisea y Sardis, ciertas cosas eran abominables de parte de ellos como hijos de Dios, eran abominables hacia Dios. Habían permitido que se introdujera entre ellos cosas que no eran parte de la característica de Dios. Se presenta como hijo de Dios, y al decirles hijo de Dios quiere decir que posee la misma naturaleza de Dios. Único en su especie, siempre Dios, siempre divino, y esas características que existen en Dios existen en Cristo, como dice Juan 14. Y por eso se presenta como hijo de Dios, pero así como el Padre Celestial es juez, el Hijo, quien es de la misma naturaleza, viene y se presenta a ellos como ese Hijo de Dios. Interesante lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la naturaleza del Señor, la manera en que se presenta el Señor. Puede presentarse como juez. En el versículo, en veces pensamos que Jesucristo solamente es amor, pero también es justicia. Dios es misericordioso, pero también es justo en lo que Él hace en cuanto al pecado, porque Él vino a rescatarnos de ello. De hecho, en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello y venga ese tiempo de juicio de Dios sobre la tierra, dice la Escritura, allí en el capítulo 6, versículo 16 de Apocalipsis, dice que cuando se abrió ese sello, que es la autoridad o el título de propiedad de Dios sobre la tierra,
Dice que los gobernantes, los ricos, los poderosos decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Jesús vendrá como juez durante ese tiempo. Jesús ahora desea ser el Salvador de cada persona en el mundo, porque no hay salvación fuera del plan de Dios, fuera de el propósito de Dios y el plan de Dios en la cruz del Calvario y el arrepentimiento del corazón de los hombres. Así que cuando alguien rechaza ese plan, no hay salvación en él, se espera juicio. Eso la palabra del Señor dice que durante el tiempo cuando Él venga y juzgue todas las naciones, y en los últimos tiempos el Señor les dirá a aquellas personas que rechazaron el plan que Él tenía como Salvador del mundo: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero Dios no forzará a nadie a que reciba el regalo de salvación por gracia que es a través de su Hijo Jesucristo. Él venció la muerte. Él vino a darnos vida por fe, por la fe en Él. Y esas cuatro, pero quiero que noten que primeramente no les habla de un juicio a esta iglesia de Tiatira. Esa iglesia de Tiatira tenía cualidades esenciales. Dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Tiatira tenía 4 cualidades esenciales, hermosas, que cualquier congregación desearía tener. Así que Jesús primeramente se dirige a ella reconociendo el esfuerzo de ese fruto que venía de parte de ellos. El amor hacia Cristo era maravilloso. El amor hacia el Señor, hacia su Salvador. El amor entre ellos como hermanos. La fe que ellos tenían para con Cristo seguía ahí. Ahí estaba. Era una congregación que su fe se había incrementado para con Dios. Buscaban seguir creciendo en el servicio hacia su Dios y uno hacia el otro. Era todo, ellos hacían todo lo posible por agradar a su Dios, a su Salvador. Cada uno de los creyentes de esa iglesia buscaban la gloria de Dios a través de ese amor ejemplar entre ellos. Eran pacientes unos con los otros para que esos dones se desenvolvieran entre ellos, se manifestaran entre ellos y lo hacían con amor. Esas cualidades, primeramente el Señor se presenta a ellos reconociendo las cualidades que ellos tienen como iglesia. Y las primeras cualidades que se mencionan es el amor. El amor hacia su Salvador. Las iglesias que hemos estado estudiando y que vamos a estudiar, no se menciona el amor que ellos tienen para con Cristo, pero en esta sí se menciona. Y el amor hacia uno hacia el otro. No es suficiente que cada uno de nosotros digamos que tiene una relación con Jesucristo o que hayamos establecido una relación con el Señor hace tiempo. Pero es importante que nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo sea una relación creciente, como era la iglesia de Tiatira, porque ellos como creyentes tenían hermosas cualidades divinas de parte de su Dios. Habían cultivado esa relación, invertían en esa relación. Pasaban tiempo con Jesucristo. Y es igual que los matrimonios que están aquí presentes. Levanten su mano todos los matrimonios aquí presentes. Miren cuántos matrimonios hay. Es impresionante. Y un día comenzamos una relación con nuestra esposa, las esposas con su esposo. Comenzaron esa relación con ellos. Y
La palabra del Señor nos habla de que no solamente tenemos que tener una relación con nuestra esposa, pero también yo creo que debe ser una relación creciente, así como debe ser una relación creciente con Cristo Jesús. No solamente tenemos una relación con Jesucristo, establecimos, sino esa relación se tiene que cultivar cada día. Es interesante que Dios le encarga a esta, y le dice el Señor a este líder de esta iglesia. Vean el versículo de nuevo, dice. Primeramente le menciona las cualidades, las virtudes que tiene como iglesia. Y el versículo 20 dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los manuscritos originales se refieren a esa mujer, que pudiera decir, tienes a esa mujer. Otros dicen que se pudiera referir al líder diciéndole, tienes a tu mujer, refiriéndose que era la esposa del pastor de esa iglesia, quien estaba llevando la dirección de esa iglesia y no era él. No necesariamente a lo mejor pudiera referirse a la esposa del pastor, pero estaba permitiendo que esa mujer como líder influenciara a la iglesia con cosas que no son de Dios. Cualquiera que fuera el caso, esa mujer era líder en esa congregación de Tiatira. Quizá Lidia a lo mejor puso a esa mujer. Era vendedora de telas, de púrpura, y la había introducido en esa iglesia naciente de Hechos capítulo 16. Esa mujer influyente, posiblemente líder en parte de esa iglesia, se autoproclamaba profetisa. Es decir, que Dios hablaba por ella a los demás. Ella animó a los creyentes en Cristo a que podían seguir a Cristo y creer en Él, y a la vez seguir adorando ídolos. ¿Cómo? Participando en las costumbres paganas de comidas que eran dedicadas a esos ídolos. Es interesante que cómo el Señor Jesucristo describe a esa líder de esa iglesia de Tiatira con una de las mujeres más malvadas del Antiguo Testamento, Jezabel. Si leen en sus Biblias, en 1 Reyes 21, describe a esa mujer y la describe durante el reinado de Acab, quien era esposo de Jezabel. Había emparentado con esta mujer de los sidonios llamada Jezabel, que introdujo la idolatría abiertamente a Israel, tanto que puso a 400 profetas de Baal. Hicieron que el pueblo se volcara a la idolatría. Adorar a Baal incluía la inmoralidad sexual, la perversión. Jezabel se presentaba en las escrituras como una mujer que dejó un registro, un récord de maldad sobre el pueblo de Dios. Y esta mujer está dejando un récord de maldad en la iglesia de Cristo. Interesante que cuando esa mujer, lo malvado que era esa mujer en el tiempo de Israel, que gobernaba Acab, era tan malvada que cuando Nabot no le quiso vender la propiedad al rey Acab, que le dijo, te compro la propiedad, tu viñedo, y dijo, no lo vendo. Y el rey llegó triste al palacio y le dijo, ¿por qué estás triste? Le dijo a su esposa Jezabel, porque no me quisieron vender la viña a Nabot. Dice, no te preocupes, voy a ir a arreglar aquello. Y pone a 2 hombres falsos contra Nabot, los cuales dicen ha blasfemado contra Dios, lo sacan fuera y lo apedrean, y de ahí los perros lamen la sangre de Nabot. Y el Señor manda a Elías diciéndole
llevando una profecía hacia Acab y hacia Jezabel, y le dice, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás así, diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Y así sucedió. Esa mujer, Jezabel, era una mujer hechicera. Había tenido una influencia sobre el pueblo de Dios, había permitido la corrupción, y ella era símbolo de la inmoralidad, de la idolatría. Pero Jezabel, la de Tiatira, tenía una influencia similar dentro de la iglesia de Cristo. Había quebrado todos los límites de moralidad del mundo, de iniquidad en la iglesia de Tiatira. Y vemos cómo el Señor le había dado tiempo, espacio. La palabra y tiempo es la palabra en griego cronos, de donde viene la palabra cronómetro, que mide la velocidad de algo, del tiempo. Le había dado espacio para que se arrepintiera y no lo había hecho. Así que viene un juicio contra ella y contra los que adulteran con ella. Quizá cuando dice que estas están adulterando con ella, no se refiere a lo que están haciendo físicamente, sino espiritualmente, aceptando el pretender adorar al Señor, a un Dios vivo, pero a la vez adorar ídolos. Por lo tanto, quienes hacían eso estaban adulterando espiritualmente. Y al no pasarle nada a ella, pensaban que a lo mejor Dios estaba probando lo que ella hacía. Oh, Dios no me pasa nada, de seguro Dios está probando lo que yo estoy haciendo. Y ella había introducido una nueva formalidad de cristianismo dentro de esa iglesia. Iban los domingos a la iglesia entre semana, adoraban a Dios, salían de allí, iban a participar de las comidas a estos ídolos, quizá con el fin de evangelizarlos. Ellos querían cambiar a la gente, el que cambia a la gente es Cristo Jesús. ¿Qué pensarían los recién convertidos creyentes de estos hombres y mujeres que se habían dejado de seducir por esa mujer cuando los miraban en la mesa de los paganos comiendo los sacrificios a los ídolos? ¿Se imaginan los nuevos creyentes? Si ellos hacen eso. Pablo les escribe a los romanos y les dice que tuvieran cuidado con aquellas personas que son débiles en su caminar con el Señor por lo que ellos hacen. Quizá para ti no son ningún problema hacer ciertas cosas, pero Pablo les dice a los romanos y les dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esta mujer había introducido la idolatría, sacrificio a los ídolos, esa idolatría, la comida sacrificada a los ídolos. Y el Señor se encarga de reprenderla. A lo mejor dirán ustedes, ¿qué tienen de malo los ídolos? ¿Qué hay de malo en una imagen? Hay mucho. Detrás de una imagen están fuerzas, potestades, que ni siquiera tú y yo entendemos, pero Dios nos advierte sobre ellas. Tanto que Pablo, si no hubiera nada detrás de una imagen, Dios no hubiera guiado a Pablo a escribir lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Detrás de
de esas imágenes hay un trasfondo de tinieblas, de muerte, de engaño, de decepción. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Le dice Pablo a los Corintios. ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de los demonios, con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando el Señor reprende tanto al líder de esta iglesia como a esta mujer que se decía profetiza, lo hace porque sabe que hay seres espirituales que no son amigables, son hostiles. De hecho, cuando Dios prohíbe algo, no lo hace porque sepa que no lo puedes hacer, sino sabe porque sabe Él que lo puedes hacer y que te va a desviar de lo que es verdad, de lo que es vida, de lo que es la protección de Él para tu vida, que es el mismo Dios. Y estos seres espirituales están ahí para poder desviar a las personas. Ellos gozan ver a los humanos ser cómo se destrozan, cómo se desvían, cómo se pierden, porque ellos están perdidos. Ellos caminan en valle de muerte, en un lugar de muerte, en un desierto de muerte, donde no hay vida. Dios no te va a pedir algo que no puedes hacer, que Él sabe que sería imposible para ti. No te va a pedir que nades debajo del agua como un pescado y que no subas al agua a la superficie a respirar. No te va a pedir que aletees como un pájaro para que vueles. Sabe que Él que no lo puede hacer, es obvio, es sentido común. Te dice no puedes hacerlo. Pero te va a pedir algo y te va a advertir sobre algo que sí puedes lograr. Y esto es entrar en un mundo espiritual, estando en un mundo físico. En un mundo espiritual de tinieblas que te pueden desviar, en un mundo espiritual que no conocemos, que la palabra de Dios nos dice y nos advierte del gran peligro de estos seres inteligentes, hostiles, feroces, que hay que se deleitan en ver y llevar al hombre a la autodestrucción. En Deuteronomio 18, 9 al 14, nos da una advertencia sobre estos seres hostiles, sobre estos demonios, sobre estos ángeles caídos en rebeldía, sobre el propósito por el cual fueron creados. Y vean lo que dice. Es interesante lo que nos habla la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 18. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y luego le dice, ¿cómo debe ser? Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Ellos decidieron escuchar a estos seres creados por Dios en rebeldía contra su Creador. Y son ídolos, dioses de muerte. Mas a ti Dios no te ha permitido esto. Y quiero que noten eso. Dice, no aprenderás.
no aprenderás a hacer según las abominaciones. Aprender, ¿se puede aprender algo? Si Dios te está advirtiendo de que no aprendas, entonces es obvio que lo vas a aprender, que puedes aprenderlo. Entrar en estos lugares de tinieblas que te van a desviar. Ni quien practique. Cuando alguien practica algo, va haciéndose más hábil en ello. O cualquiera que hace estas cosas, dice. Práctica, aprender, practicar y hacer esas cosas. Quiere decir, si Dios nos está advirtiendo, quiere decir que es posible hacerlo. Conocer la voluntad de Dios Santo para que estos seres malvados no vengan contra ustedes, una advertencia del Señor. La iglesia de Tiatira fueron inducidos a practicar, a aprender y a hacer estas cosas que aquellos que no conocían a Dios era su costumbre. Y esta mujer se encargó de introducir todas estas prácticas de idolatría y demoníaca dentro de la iglesia, de imágenes dentro de la iglesia. Aquellos dentro de esa iglesia de Tiatira que habían pecado contra el pacto que había hecho con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, fueron inducidos a estos actos de idolatría espiritista. Se olvidaron de aquel que los había envuelto en tanto en su interior con la pureza que debía también ser demostrada externamente. La pureza. Dios nos rescató de la inmundicia, de la corrupción, del pecado para vivir en santidad. Esa mujer se autoproclamaba profetisa. Esa mujer, Jezabel, decía ser llamada por Dios, decía ser usada por Dios, se llamaba a sí mismo la profetisa y la iglesia la había aceptado. Ella no era una profetisa, decía ser una profeta de Dios. Sin embargo, no solamente ella lo decía, hoy en día hay personas que se autoproclaman profetas de Dios. Tanto hombres como mujeres. Y es por esto que el Señor Jesucristo da una advertencia y le dice, lo había hecho anteriormente. Le dice en Mateo 24, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pedro escribe también en su segunda carta, en el capítulo 2, dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Van a introducir, estos falsos profetas introducen doctrinas encubiertamente, herejías, dice la palabra. Y en esos últimos tiempos en los que vivimos, las iglesias cristianas peligran porque donde quiera que volteemos a mirar, están siendo atacadas en todo sentido por estos seres de oscuridad. Pues tratan de inducir a los que fuera posible actos que son abominables para Dios, quien ellos ven como alguien que está en contra de ellos y está en contra de ellos, de estos seres de muerte. Bien lo dice el apóstol Pedro también en su segunda carta. Vean el capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de ese mundo. Pero si se dejan engañar con estas cosas, además se dejan de controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan.
que saber esto y no obedecerlo. Así estas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito. Y también la verdad de este otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Esto sucedía con la iglesia de Tiatira. Una iglesia que su afán de tener más experiencia de fe, aceptaban todo lo que venían y les predicaban. Y esa mujer Jezabel se encargó de venir y traerles doctrinas que eran emocionales, doctrinas que eran sentimentales, pero eran oscuras. Ahora, quiero terminar con estos versículos, porque esta iglesia de Tiatira, el versículo 19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, pero también reconoce estas cualidades, le dice el Señor, y enseguida le dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, esa mujer que se decía profeta de Dios, que se decía que hablaba por Dios. Cuando veamos la segunda parte el siguiente domingo, vamos a ver que esta mujer llamada Jezabel por mismo Jesucristo, la iglesia la había tolerado. Quizá era una mujer influyente dentro de la iglesia. Quizá hacía obras de caridad. Y al hacer esto se ganaba la aceptación de los líderes o de los ancianos de esa iglesia, incluyendo el pastor de esa iglesia. Dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Cuando alguien seduce, no lo hace de una manera abierta, diciendo voy a seducirlos. Lo hacía encubiertamente, como lo describe Pedro en su segunda carta. Se dejan engañar con estas cosas. Ya la palabra de Dios no es suficiente. Ya la palabra de Dios ya no trae esa emoción en sus corazones, ya no trae esa edificación en sus corazones y buscan algo más. Y esa mujer se encargó de traerlo a los discípulos del Señor, a los hijos de Dios en esa iglesia. Esto sucedió en esta iglesia de Tiatira. Una iglesia que su afán de tener más experiencia de fe aceptaban cualquier cosa. Y quiero terminar con estas palabras que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso cuando se va a despedir de ellos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, le dice a la iglesia de Éfeso, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad. Acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo le da esta advertencia a estos ancianos de esta iglesia de Éfeso.
Porque donde quiera que iba y establecía líderes, personas que estaban fundados en la palabra de Dios. Y les da esta advertencia: van a venir lobos rapaces, van a venir hombres perversos dentro de ustedes. Y dentro de esta iglesia se levantó no solamente hombres perversos que permitieron eso, sino esta mujer que perversa, que se levantó para llevar a la idolatría a la iglesia de Tiatira. Esa iglesia representa la iglesia medieval de los años 1500, que permitió y que la iglesia se llenara con imágenes de los santos. Tomen en cuenta que ahí estaba, en ese lugar estaba el templo, griego, panteón, que quiere decir el templo de todos los dioses. Y ellos cambiaron esa costumbre de todos los dioses a todos los santos. Y se encargaron de poner imágenes de todos los santos, de tal manera que empezaron a desviarse de lo que es uno de los mandamientos del Señor. No tendrás imágenes delante de mí. Y esta mujer introdujo eso hacia la iglesia que el Señor había comprado con su propia sangre. Por tanto, velad. Es importante velar en este tiempo. Y lo podemos hacer y se debe hacer con la palabra de Dios. No hay otra forma en saber qué es correcto y qué es incorrecto sin la palabra de Dios. No, pues es que todos lo están haciendo. Y a lo mejor pueden introducir dentro de la iglesia una nueva formalidad de cristianismo. Todos lo hacen en todas las iglesias. La palabra de Dios no se va a mover, como igual que nuestro Dios es un Dios santo. Él vino a rescatarnos del pecado y de la inmundicia. Vamos a orar. Amén.